Buenas tardes a todos. Es grato para mí poder compartir este tiempo con ustedes a través de este tema que voy a desarrollar, que es la historia y evolución del estudio de los extremófilos. Tengan la seguridad que allí donde la vida es un reto, pues encontraremos a un extremófilo. También quisiera agradecer a Colegio Médico de Iquitos, así como la Asociación de Historia de la Medicina Peruana. Y sobre todo explicarles que para mí es muy especial este día porque es la primera vez que vengo a Iquitos a la Feria Amazónica de la Mega Biodiversidad, que es de orgullo para nosotros todos los peruanos. Vamos a entrar entonces en el fascinante mundo de los extremófilos. Ante todo, quiero presentarles a Clio, muchos de ustedes ya la conocerán, es la musa de la historia y de la poesía épica. Se le representa con un libro en las manos o con un papiro y plumas, y una pluma en alusión a su condición de escritura y de conocimientos. ¿Por qué? Porque no solamente rescata los hechos heroicos del pasado y los trae a las generaciones recientes, sino que también es dueña de la poesía épica. Y la mitología griega habla de que es hija de Zeus y de Nemósides, la diosa de la memoria. También les he traído al padre de la historia, a Herodoto, quien tiene como obras la denominada Las Historias, que habla de las guerras médicas entre Grecia y Persia. Y se leyó el título de padre de la historia porque sistematizó esos estudios a base de la investigación, observación y testimonios orales. ¿Y cuáles son los objetivos de nuestra exposición el día de hoy? En primer lugar, atisbar los insospechados límites de las condiciones extremas de la vida, explorar las ideas que llevaron al descubrimiento de los extremófilos, indagar respecto a las características de estas expediciones tan especiales que incursionaban en aquellos lugares tan adversos, seguir las huellas de la historia en el estudio de estas criaturas tan especiales. Definir también qué formas de vida son las que toleran estas condiciones tan adversas y cuáles son los mecanismos por medio de los cuales se adaptan a estas condiciones tan extremas. ¿Cuál es el secreto allí donde la vida vence? También están las aplicaciones potenciales de las características particulares de los extremófilos en diversas disciplinas, en la biotecnología, inclusive en la astrobiología, porque al saber que hay formas de vida que toleran situaciones tan adversas, condiciones ambientales tan extremas, los astrobiólogos también se preguntan con todo derecho si no habrá también la posibilidad de que hayan formas de vida diferentes a las nuestras en otros ámbitos, más allá de nuestro planeta. ¿Acaso estamos solos en el universo? Entonces, vamos a enfocar curiosidades que no nos van a dejar de asombrar. Y ya la demostración de la evidencia in situ la estamos persiguiendo porque ya ustedes podrán observar cómo la plantita se va desplegando, ¿no? Ustedes vieron primero cómo la plantita estaba con un puñito cerrado, ¿no? Estaba como un ovillito, porque ya les expliqué de que se forma como una esfera para poder jugar en el desierto, en razón de que así la plantita va a poder avanzar como los vientos del desierto y así va a poder correr hacia otros lugares que de repente le presenten mejores condiciones ambientales para su supervivencia. Pero sabemos que con el agua se ha extendido y llega a extenderse totalmente. Llega a extenderse totalmente. Veo que lo ha hecho con mayor rapidez. La última vez se demoró 25 minutos y es porque realmente había estado bastantes meses sin contenido hídrico. En cambio, en esta oportunidad, hace 2 semanas que tuvo contenido hídrico, entonces ha demorado mucho menos en extenderse. Seguimos entonces con el desarrollo del tema.
Vemos, pues, que los extremófilos son organismos que prosperan en entornos físicos o geoquímicos extremos. Su estudio revela adaptaciones biológicas notables y ofrece potenciales aplicaciones biotecnológicas. El concepto de extremófilos comenzó a tomar consistencia a mediados del siglo XX, a pesar de que se tenía conocimiento de la existencia de vida en condiciones inusuales. Recién en la década de 1970 se difundió el término. Ahí ustedes ven a un tardígrado. Eh, esta criatura que ustedes ven allí animada es un tardígrado. También es un extremófilo, y no solo es un extremófilo, es un poliextremófilo. Es decir, soporta diversas condiciones extremas. Ya vamos a ver el concepto de poliextremófilo. Entonces, ya les voy avisando que es un tardígrado catalogado como poliextremófilo. Y pasamos a la definición de términos para poder ir a la par con el curso de la ponencia. Los procariotes. ¿Qué son los procariotes? Son organismos que carecen de núcleo en sus células, como son las bacterias y las arqueas. Las arqueas han sido identificadas alrededor de los años 80 y ya conforman un tercer dominio. Ya no es solo los procariotes y los eucariotes, sino que también ahora está considerada las arqueas como un tercer dominio. ¿Y qué son los eucariotes? Son organismos cuyas células tienen un núcleo definido. Ahora, ¿qué es una serendipia? Les traigo a colación este término porque resulta que algunos de los extremófilos han sido descubiertos gracias a serendipias, es decir, a hallazgos casuales. Hallazgos casuales, pero sumamente beneficiosos, sumamente provechosos, sobre todo para la ciencia. Entonces, ya saben, serendipia significa aquello que ha sido detectado de forma casual y que representa un gran avance para algún campo de la ciencia. ¿Y qué viene a ser lo contrario? Lo contrario es la semblanipia. La semblanipia, que es un hallazgo casual, pero negativo. Entonces, serendipia, hallazgo casual positivo, y semblanipia, hallazgo casual, pero negativo. Y también tenemos que definir lo que son los géiseres, porque resulta que en los géiseres de Yellowstone también han encontrado extremófilos. Entonces, ¿qué es un géiser? Es una fuente termal que emite periódicamente una columna de agua caliente y vapor hacia el aire. Este fenómeno ocurre debido al curioso calentamiento de aguas subterráneas por actividad geotérmica. Entonces, allí están los géiseres de Yellowstone, en los cuales han sido hallados variedades de estos extremófilos termofílicos e inclusive hipertermofílicos, o sea, afines a altísimas temperaturas. Pero nosotros también tenemos lo nuestro. Miren, acá tenemos perdón. Bueno, dentro de unas diapositivas lo vamos a ver, lo que tenemos nosotros. No solo Yellowstone tiene sus géiseres, acá también. Ahora resulta que vamos a definir lo que es un extremófilo, ya en forma oficial. En primer lugar, deriva de dos partículas idiomáticas, extremos, del latín extremos, que obviamente significa extremo, y del griego filia, que significa afecto, amor o afinidad. Es decir, el término completo implica afinidad a condiciones extremas. Generalmente son microorganismos, pero ya vemos que también pueden ser pluricelulares, nuestra rosa de Perico, que es un organismo pluricelular. Entonces, el extremófilo es un organismo que vive en condiciones extremas. ¿Y qué es un poliextremófilo? Que ya les había dicho que los tardígrados eran poliextremófilos.
Los poliestremófilos son organismos que pueden vivir y prosperar en múltiples condiciones ambientales adversas, como temperaturas muy altas o bajas, o soportan a la vez temperaturas altas y también pueden soportar temperaturas bajas. O de repente alta salinidad, como por ejemplo lo que hay en el Mar Muerto, es un océano de altísima salinidad, 10 veces más de salinidad de lo que tiene cualquier otro océano. Alta o baja acidez, alta presión, más de 1000 atmósferas, en lugar de solo una condición adversa como si lo tolera un extremófilo sencillo. En cambio, el poliestremófilo puede vivir y prosperar en medio de múltiples condiciones ambientales adversas. Es el caso de los termoacidófilos, que viven en calor y ácido a la vez, o los aloalcalifílicos, que viven en salinidad y alcalinidad. Esos son ejemplos de poliextremófilos. Y entonces, al hablar de extremófilos, nos tenemos que remontar a los orígenes de la vida, pero como eso sería una historia muy larga, vamos a llegar hasta las bacterias y hasta las arqueas. Entonces, las bacterias, ¿desde cuándo asomaron por la Tierra? Pues llevan en la Tierra más de 3.000 millones de años. Y los vegetales, 530 millones de años. Y los mamíferos, 220 millones de años. Y nuestro género, el Homo, bueno, el Homo en general apareció hace 2,5 a 3 millones de años aproximadamente. Pero tenemos diversas formas de vida, de lo más curiosas. Por ejemplo, los protozoos, es decir, la Euglena viridans, el Balantidium, los trypanosomas, Cruz y Gambiense, las amebas, ellos usan oxígeno. Y las bacterias no tienen mitocondrias, ellas realizan su respiración a través de la membrana celular. Pero hay organismos más curiosos aún, las eucariotas anaeróbicas o los microaerofílicos que tienen hidrogenosomas y o mitosomas. Estos hidrogenosomas son orgánulos celulares de algunos anaerobios ciliados, flagelados, hongos, loricíferos, que generan energía, es decir, ATP, e hidrógeno molecular en ausencia de oxígeno, prescinden del oxígeno, realizando fermentación para producir energía. También hay ciliados que no usan oxígeno y son anaeróbicos del género Holostischa, Aspidisca, Olpoda. Y en los pluricelulares también tenemos algunas sorpresas. Por ejemplo, el axolote de México, que mantiene una juventud perpetua. Las serpientes que tienen una visión térmica, sus fosetas térmicas les permite detectar la radiación infrarroja y generar imágenes térmicas de sus presas y depredadores. Entonces, cuando hablamos de extremófilos, tenemos que ir también hacia la biología celular. Allí está Robert Hooke, que vivió entre 1635 y 1703, fue un polímata, y en 1665 observó por primera vez la célula al examinar una lámina delgada de corcho y detectó pequeñas cavidades o compartimentos a las que les llamó células, de latín cella, que significa habitación pequeña. Así marcó el inicio de la biología celular. El tiempo consagró el término célula para denominar los elementos que constituyen los organismos vivos, porque él en realidad investigó en células muertas, pero después evolucionó el término hacia los organismos vivos. No podemos dejar de mencionar al padre de la microbiología en este estudio de los extremófilos, porque fueron marcando los pasos previos. Anton van Leeuwenhoek, microscopista autodidacta, estudió aguas estancadas y fluidos corporales, halló bacterias y protozoarios y los llamó animálculos. Y acá están los tardígrados, que ya se los había presentado en la primera lámina. Estos pequeños osos de agua, llamados así porque se parecen en cierta manera a ositos pequeñitos, fueron detectados en 1773 por Johann August Ephraim Gauss.
Y también Lázaro Spallanzani les dedicó su tiempo en 1777 y los denominó así porque eran de paso lento. Y sí, se consideran poliextremófilos porque son capaces de sobrevivir en diversos ambientes hostiles. Soportan altas temperaturas, más de 100 grados, y también soportan muy bajas temperaturas, hasta menos 200 grados centígrados. Toleran presiones atmosféricas elevadísimas, como 6.000 atmósferas. Sin agua pueden estar durante décadas e incluso resisten la radiación ionizante del espacio exterior y realizan la llamada criptobiosis como mecanismo de supervivencia, con la cual reducen considerablemente su metabolismo para adaptarse a esas condiciones extremas que les he mencionado. También Ferdinand Kohn, a quien se le atribuye la primera descripción de las bacterias del género Bacillus, detectó que tenían endosporas resistentes al calor y lo hizo en 1872. También avanzó en ese aspecto Tom Janssens de la Universidad de Gante, encontrando esporas de esa especie Bacillus que sobrevivieron y seguían siendo viables tras haber sido calentadas a temperaturas de 420 grados Celsius. Y las huellas de la historia se continuaron demarcando en 1941, cuando Darling y Sipul aislaron 178 bacterias del hielo, agua, suelo, nieve y restos vegetales de la Antártida, identificándolas como miembros de los géneros Bacillus, Acronobacter, Flavobacterium, Micrococcus, Serratia y Proactinomyces, que luego fueron reclasificadas como género Nocardia. Este descubrimiento en realidad fue muy significativo, ya que las bacterias eran los únicos microorganismos reportados en el continente hasta la introducción del reino Archaea a finales de la década de 1980, que después fueron considerados como un tercer dominio al estudiar a cabalidad sus características particulares. Y no podemos dejar de mencionar a esta asombrosa criatura que es el Deinococcus radiodurans, que fue descubierto en 1956, aislado de una lata de carne que se había echado a perder, a pesar de haber sido sometida a altas dosis de radiación gamma para su esterilización. Y su descubrimiento fue obra de Arthur Anderson en la Estación Experimental Agrícola de Oregón. Lo asombroso es que había llegado a soportar 15.000 grays, cuando con 3.000 grays nomás ya se es capaz de matar en un minuto a un ser. Eso fue lo que sucedió en Chernobyl. Sin embargo, este personaje de Inococcus radiodurans llegó a soportar 15.000 grays. Y esta radiación usualmente, pues lógico, altera el ADN. Sin embargo, esta criatura tiene las enzimas reparadoras más eficientes del mundo y guarda además varias copias de seguridad de su genoma. Y en la década de 1960 se comenzaron a estudiar extremófilos en ambientes subterráneos como el Gran Lago Salado, lo que llevó a la comprensión de que la vida microbiana puede existir en lugares considerados estériles. También en 1977 se encontraron respiraderos hidrotermales en el fondo marino, cerca de las Islas Galápagos, revelando ecosistemas que prosperaban sin luz solar, dependiendo de la quimiosíntesis. Y allí había criaturas pluricelulares sobreviviendo en ese entorno tan hostil, es decir, también extremófilos pluricelulares. Y este hallazgo fue liderado por Robert Ballard y Grassley, demostrando que la vida podía existir en la oscuridad total y a presiones extremas, porque estaban en el fondo marino. O sea que no solo soportaban la falta de luz y prosperaban en medio de la oscuridad, sino que también soportaban presiones totalmente adversas. Y lo que ya les había mencionado al inicio, que en el Parque Nacional de Yellowstone
en esas fuentes termales en la década del 60 hallaron termófilos. El doctor Brock de la Universidad de Madison, Estados Unidos, y Gilson Fries encontraron a la bacteria Thermus aquaticus en las aguas termales del Lower Geyser Basin. Esta bacteria fue el primer hipertermófilo conocido y fue una serendipia, porque la investigación original buscaba comprender la ecología de los organismos fotosintéticos en estos entornos. Además, este descubrimiento llevó al aislamiento de la enzima TAC polimerasa, un hito crucial. Ya se sabe que estas enzimas de los extremófilos son sumamente especiales, al punto que les llaman extremoenzimas. Y esta TAC polimerasa, por ser resistente al calor, permitió desarrollar la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, fundamental para el desarrollo de la ingeniería genética. Entonces, ya saben, en el Parque Nacional de Yellowstone encontraron una bacteria termofílica, la llamada Thermus aquaticus, que es la que le da estos colores vistosos a esta fuente termal llamada Grand Prismatic Spring del Parque de Yellowstone. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, lo que les decía hace algunas diapositivas atrás. Tenemos el llamado el volcán más pequeño del mundo, que en realidad no es un volcán, sino es un geyser, pero tiene la forma de volcán y trae bastante turismo a Aguascalientes en nuestro amado Perú. Ahí ustedes pueden ver que es un geyser, pero verdaderamente tiene la forma natural de volcán. Y pasamos a otro entorno que aloja a gran cantidad de extremófilos halófilos, es decir, aquellos que son amantes de los ambientes pletóricos en sales, y es el mar muerto, que en realidad no está muerto, está pletórico en formas de vida, claro, muy diferentes a las nuestras, pero allí están. Por ejemplo, la Halopherax volcánica, que se descubrió en sus orillas y se describió por primera vez en 1975 por parte de Mulak Hambay y Larsen. Es una arquea, en realidad, no es una bacteria, es una arquea aerófera que vive en ambientes hipersalinos, 10 veces más salado que cualquier océano del mundo. Normalmente, ante el exceso de sal, la célula pierde agua por un mecanismo que conocemos como ósmosis, pero esta arquea evita la pérdida de agua al inhibir el proceso de ósmosis. Y aquí vemos cómo flota plácidamente esta persona y de modo espontáneo, sin ningún tipo de esfuerzo, y esto es debido a la altísima densidad del mar muerto. Y esto está causado por una altísima concentración de sal, que como ya les decía, es aproximadamente 10 veces mayor que la de cualquier océano. Esta elevada densidad ejerce una fuerza tal de flotación superior al peso del cuerpo humano, principio de Arquímedes, lo que hace prácticamente imposible que una persona se hunda. Y pasando a las arqueas, estas fueron descubiertas por el biólogo estadounidense Carl Woese y su equipo en 1977, usando técnicas de secuenciación del ARN ribosomal, revelaron orígenes evolutivos diferentes a los de otros organismos. Fueron considerados los primeros seres del planeta, organismos procariontes de más de 2.500 millones de años. Esto revolucionó la biología evolutiva y la comprensión de la diversidad de la vida en la Tierra. Fueron identificados entonces como un tercer dominio, diferente de las bacterias y diferente de los eucariotas. La vida en un inicio se originó en condiciones sumamente hostiles, con una atmósfera escasa de oxígeno, en un periodo temprano conocido como eón arcaico, donde abundaba una mezcla de gases compuesta por carbono, nitrógeno e hidrógeno. Entonces, se considera que las arqueas prosperaron en este ambiente y proliferaron y produjeron metano, de tal modo que hicieron su proceso vital a base del metano. Y su proceso entonces se denomina metanogénesis.
Y es así que, debido a sus características halladas, se toma en cuenta que podrían haber sido mucho antes que las bacterias, dadas las características que ostentaba nuestro planeta Tierra cuando era primigenia, en sus primeros momentos de existencia. Y ahí tienen ustedes cómo en un inicio la clasificación era así, y después ya pasó a ser un tercer dominio, la arquea. Se reportaron entonces las primeras arqueas antárticas, como el Alobacterium lacus profundi, en 1988 por Franzmann y colaboradores. Pero como ya las detectaron después como un tercer dominio, pasaron a ser renombradas y ya no se le denominó Alobacterium, porque aludía a una condición de bacteria que no tenía, que no le pertenecía, y entonces pasó a ser Alorubrum lacus profundi, en alusión a su condición de arquea. Esto en el lago profundo Deep Lake de la Antártida. Este organismo en realidad es una arquea halófila porque soporta alta salinidad, tiene forma de bastón y los avances posteriores a lo largo de las décadas ya tomaron mayor preponderancia hacia estos estudios de los extremófilos, sobre todo a fines del siglo XX e inicios del presente siglo. Y en todo momento han denotado adaptaciones para la supervivencia extrema. El estudio de los extremófilos se ha venido diversificando. Se descubrieron las arqueas metanogénicas, inclusive en el rumen de los arqueodáctilos, termófilos en respiraderos volcánicos y acidófilos en minas ácidas. Y el uso de la genética molecular permitió identificar y clasificar extremófilos que no podían ser cultivados en laboratorio. Entonces, el rumen viene a ser un ecosistema complejo que ya había sido estudiado desde los años 40 por Robert Hungate. Inclusive había generado cultivo de microorganismos anaerobios del rumen de los arqueodáctilos. Pero eso fue en los años 40, sin embargo, en ese entonces no eran reconocidas las arqueas como una entidad separada. Morgani et al. En el 2010 también hizo profundos estudios de la microbiota ruminal y concluyeron que estaba conformada por diversos microorganismos como bacterias, protozoos, arqueas metanogénicas e inclusive hongos y virus. ¿Y qué diferencias hay entre bacterias y arqueas? En primer lugar, cabe precisar que hay ausencia de patógenos en las arqueas. En cambio, en las bacterias sí hay cantidad de bacterias patógenas. En las arqueas no hay fotosíntesis, en cambio, en las bacterias sí. Hay un inicio mucho más primigenio en las arqueas que en las bacterias. Hay variación en la composición de la pared celular entre bacterias y arqueas, y eso fue un punto crucial para clasificar a las arqueas dentro de otros dominios. Además, las arqueas no son tan numerosas como las bacterias, que están aproximadamente identificadas en un número de 10.000, mientras que las arqueas hasta el momento llegan a 500 tan solo. Así también tienen distintos mecanismos de replicación del ADN. Y por otro lado, en nuestra microbiota intestinal tenemos bacterias y no así arqueas. Entonces, vemos que hay considerables diferencias entre bacterias y arqueas. Las arqueas están limitadas a la quimioautotrofia, obteniendo energía de la degradación de sustancias químicas como el ácido sulfídrico o el amoníaco. Refleja su estado evolutivo más temprano, las arqueas, ya que es capaz de vivir en ambientes que replican las condiciones de nuestro planeta en épocas antiquísimas.
Hay diferencias en la composición estructural de su pared celular, lo que ya les había mencionado. Las bacterias contienen peptidoglicanos, mientras que las arqueas no. También les había mencionado la disparidad en cuanto al número de especies identificadas. Y en la flora o microbiota humana, las bacterias son los microorganismos predominantes, creando una simbiosis con nuestro cuerpo, al punto que nuestra microbiota intestinal llega a generar vitaminas a favor de nosotros. En cambio, las arqueas tienen una presencia mucho menor en nuestro organismo. Hablando de extremófilos, tenemos que mencionar también la teoría endosimbiótica, ¿no? Que la postuló Lynn Margulis, y entre 1983 y 2011 vivió Lynn Margulis proponiendo que las mitocondrias y los cloroplastos, orgánulos presentes en las células eucariotas, fueron en algún momento bacterias de vida libre que fueron englobadas por células ancestrales y ambas habrían establecido una relación simbiótica beneficiosa, donde la bacteria proporcionaba energía a la célula y la célula hospedera le daba protección a la bacteria. Y se basaban en algunas semejanzas entre las bacterias actuales con las mitocondrias y los cloroplastos. Por ejemplo, ambos orgánulos tienen unas dimensiones parecidas a las bacterias, poseen hebras circulares de ADN en su interior y sus ribosomas son 70S, similares a los de las bacterias. ¿Y qué significa 70S? Esto significa que los ribosomas de las bacterias procariotas tienen una velocidad de sedimentación de 70 unidades Svedberg en una ultracentrífuga. Además, son capaces de replicarse de forma independiente en el interior celular. Acá tenemos un esquema de la endosimbiosis. ¿Y quiénes estudian a los extremófilos? Pues varias disciplinas. Están los microbiólogos, los biólogos moleculares, los bioquímicos que le prestan especial atención a las extremoenzimas de los extremófilos, los ingenieros bioquímicos que ven la posibilidad de todos los procesos biotecnológicos en los que podrían ayudar las características tan especiales de los extremófilos, inclusive los astrobiólogos que buscan indicios de vida más allá de nuestro planeta, en la comprensión de que podría existir vida en planetas con condiciones extremas. También están los especialistas en genómica y proteómica para la comprensión de sus mecanismos de adaptación. En realidad hay gran variedad de nichos ambientales que difieren de las condiciones mesófilas, es decir, de las condiciones habituales para la vida. Y estas clasificaciones no son exclusivas. Muchos extremófilos caen bajo múltiples categorías y se clasifican por ello como poliextremófilos. Se han hallado inclusive extremófilos en el interior de rocas de hasta 580 metros de profundidad, bajo 2.590 metros de océano, frente a la costa del noroeste de Estados Unidos. Estos organismos que viven dentro de rocas calientes bajo la superficie de la Tierra son termófilos y barofílicos a la vez. Es el caso del Thermococcus barophilus. Y ahí ustedes ven en el esquema gran diversidad de ambientes extremos, en los fluidos volcánicos, en el permafrost de la Antártida, en drenajes mineros ácidos, en zonas absolutamente desérticas, ¿no? Por ejemplo, nuestra plantita es xerófila. ¿Por qué? Porque se adapta a ambientes sumamente resecos, como el desierto, por ejemplo, ¿no? En donde también hay ventiscas, y cuando llega la ventisca y ha habido resequedad previa, la plantita ya adoptó la forma de una esfera y entonces comienza a rodar para buscar un ambiente más propicio donde pueda seguir sobreviviendo. Entonces es una xerófila. ¿Y dónde habita? En una zona desértica. Entonces los desiertos también son ambientes propicios para el desarrollo de los extremófilos. Y así ustedes pueden ver una variedad tremenda de ambientes extremos que tiene nuestro planeta Tierra. Hay aridófilos, hay alcalófilos, hay acidófilos. Y por ejemplo, en el desierto de Atacama, que tiene una característica muy especial. ¿Cuál es esa característica tan especial? Que es la zona del planeta con la mayor radiación solar, que incluye radiación ultravioleta muy intensa.
comparable inclusive a la que se recibe en el planeta Venus o en la órbita de la Estación Espacial Internacional. Un poliextremófilo que vive en el desierto de Atacama podría ser un xerófilo radioresistente, es decir, adaptado a ambientes secos y todavía con radiación ionizante, un psicrófilo, porque también es un ambiente frío con temperaturas que van entre los menos 20 grados centígrados y los 20 grados centígrados. Y además sería un oligótrofo. ¿Por qué? Porque sobreviviría en ambientes con muy pocos nutrientes. Y no podemos dejar de mencionar a una extremófila patógena, que es la Helicobacter pylori, que puede ocasionar gastritis, úlcera y hasta cáncer, y que fue motivo de Premio Nobel de Medicina en el 2005 para Robin Warren y Barry Marshall, que fue descubierta en 1982. Y esta Helicobacter pylori tiene la característica de ser resistente al pH ácido, soportando entre 1.5 y 3.5 de pH, y ha modificado la estructura de su membrana, para lo cual tiene una cantidad de lípidos y proteínas muy específica que resiste acideces muy elevadas sin romperse. También está el Pirococcus furiosus, que es el coco de fuego furioso, una arquea hipertermófila que fue descubierta en 1986 en los sedimentos marinos calentados geotérmicamente en la isla de Vulcano, Italia. Tiene proteínas termoestables que le permiten tolerar temperaturas hasta de 100 grados centígrados. Estos termófilos tienen su ADN más trenzado y tienen una enzima, la llamada giralda inversa, que les protege de estas altísimas temperaturas. La polaromona vacuolata fue descrita en 1996 en aguas de la Antártida. Es una psicrófila, es decir, resistente a ambientes absolutamente helados. Asombrosamente casi inmortal, sin alimentos, sin movimiento, puede tolerar menos 40 grados centígrados. En cambio, una persona a menos de 2 grados centígrados muere después de 45 minutos. Las células son entre 70 y 80% de agua y tienen grasas insaturadas para mantener la fluidez. Sus vacuolas de gas le permiten no solo flotabilidad, sino también navegación vertical. Y está la llamada Shewanella ventica en las fosas de las Marianas, descubierta en 1996 por científicos de Hampstead, que usaron un vehículo operado remotamente y fue aislada de la Holoturia Psychropotes longicauda. Soporta una presión de hasta 1100 atmósferas, es decir, 20 toneladas de peso por cada centímetro cuadrado de su cuerpo. Y lo más profundo que ha llegado un ser humano es a 112 metros, mientras que ella, su lecho está a 10.994 metros de profundidad. Tenemos también la Cicromona singrahami, que se descubrió en el Ártico. Es cicrófila, es gram negativa, es heterótrofa y también tiene vacuolas de gas. Su hábitat se ha aislado de hielo marino del Ártico en Alaska. Y también está el río Tinto, que tiene metales pesados, una acidez tremenda, tiene drenaje ácido de minas y además un bajísimo contenido de oxígeno. Sin embargo, allí ha prosperado el proyecto Marte entre el 2003 y el 2006 y el proyecto Iberian Pyrite Belt Subsurface Life Detection 2011-2015. Estas investigaciones han revelado la importancia del río Tinto como análogo para la exploración de Marte y para el desarrollo de tecnologías de descontaminación. Haciendo un viaje cronológico por el descubrimiento, vemos que han habido expediciones del Programa Internacional de Descubrimientos Oceánicos. Llegaron a encontrar microorganismos en sedimentos de 120 grados Celsius, que se encuentran a 1.2 kilómetros por debajo del lecho marino, en la zona de subducción de la fosa de Nankai. Expediciones como parte del proyecto Nantrosize en el 2007 y han continuado con expediciones posteriores a esa zona,
en el 2015. Allí ustedes pueden apreciar el área de la fosa de Nankai. Retando aún más nuestra capacidad de asombro, tenemos que el astrofísico Stay Sigurdsson ha hallado esporas bacterianas viables de 40 millones de años de antigüedad en la Tierra y sabemos que son muy resistentes a la radiación. En el 2010, algunas bacterias se encontraron viviendo en el frío y en la oscuridad, en un lago enterrado a media milla de profundidad bajo el hielo en la Antártida y en la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de los océanos de la Tierra. Las expediciones para el hallazgo de estos extremófilos son muy especiales y también ponen en riesgo, en cierta manera, la vida de los investigadores. Claro que las metodologías y la tecnología van de avanzada de tal modo que cada vez es menor el riesgo. Por ejemplo, ahí ustedes pueden apreciar un vehículo de inmersión profunda como el ALME. Los científicos recolectan muestras de fluidos calientes, rocas y organismos. Van a lagos salinos y minas ácidas, a glaciares y capas de hielo polar, a desiertos y cuevas, y las muestras se procesan para aislar el ADN y el ARN, lo que permite a los investigadores identificar y estudiar la genética de estos organismos extremos, incluso aún si no se pueden cultivar. Y hay microorganismos que escapan del congelamiento, sobre todo esos microorganismos hallados en la Antártida, en donde no solo hay aridez y escasez de agua, sino que también hay temperaturas sumamente bajas. Entonces allí lo que hacen es el proceso de dormición criptobiótica o la anhidrobiosis, que es que se deshidratan debido a la baja disponibilidad de agua, y un método de supervivencia aún más extremo sería la crioconservación natural a largo plazo, al punto que han hallado muestras de sedimentos de permafrost con edades comprendidas entre 5 a 10.000 y entre 2 a 3 millones de años, conteniendo micromicetes viables y células bacterianas. Entonces concluimos pues que son maestros de la adaptación. Una clave de esta adaptación de los extremófilos es su composición de aminoácidos, que afecta su gran capacidad de plegamiento de proteínas en condiciones particulares. Estudiar estos entornos extremos en nuestro amado planeta puede ayudar a los investigadores a comprender los límites de la habitabilidad en otros mundos. Y en el espacio, pues el espacio tampoco se ha escapado de los extremófilos. Ahí está el Bacillus afensis. En un estudio en la Estación Espacial Internacional se enviaron 48 muestras de bacterias. Es la única bacteria que ha podido sobrevivir mejor en el espacio en condiciones de microgravedad que en la superficie terrestre. Mecanismos de corrección de daños genéticos, pieza clave para la astrobiología, entendiendo cómo podría ser la vida en otros mundos. Entonces tenemos que el ADN y el genoma tienen características especiales, proteínas de choque térmico, enzimas de reparación del ADN, proteínas de histonas únicas, y así enzimas únicas que utilizan estos organismos, llamadas extroenzimas o extromozimas. Les permiten funcionar en estos entornos tan hostiles. Es importante señalar entonces que estos organismos son extremos solo desde nuestra perspectiva humana. Si bien el oxígeno, por ejemplo, es una necesidad para la vida tal como la conocemos, ya les he explicado que algunos organismos prosperan en entornos sin oxígeno en absoluto, los que realizan metanogénesis, por ejemplo. Y bien, entonces tenemos termoenzimas, entre las que está la Taq polimerasa, aloenzimas en los extremófilos halotolerantes, las piezófilas, que son tolerantes a la presión, ¿no? Inclusive de hasta 1000 atmósferas pueden llegar a tolerar, y estos son parte de los mecanismos tan extraordinarios que tienen los extremófilos, que de sobra podrían ganar un premio de récord Guinness. Y sus aplicaciones, ya para finalizar, son medicina y biología molecular, como la Taq polimerasa, que revolucionó la genética. Aún se están investigando otras extremoenzimas
para el diagnóstico de enfermedades y la secuenciación de ADN. En la industria también las termoenzimas se utilizan en la producción de detergentes para que sean eficaces con agua caliente. En el procesamiento de alimentos, por ejemplo, las amilasas en el jarabe de maíz, y en la producción de biocombustibles. En cuanto a la eliminación de residuos, también pueden intervenir algunas bacterias acidófilas y metalotolerantes. Se pueden usar en la bioremediación para limpiar sitios contaminados con metales pesados o desechos industriales. Y en la astrobiología, ya les he mencionado que el estudio de los extremófilos en nuestro planeta proporciona modelos de cómo la vida podría haber evolucionado o podría existir en otros planetas o lunas con condiciones extremas, como Marte o la luna Europa. Y las arqueas se aplican en ingeniería genética mediante la producción de enzimas termoestables usadas en la reacción en cadena de la polimerasa y en otras reacciones biotecnológicas. Esta ingeniería de metanógenos puede ayudar a producir biogás de manera más eficiente y sabemos que hay arqueas metanogénicas. La modificación genética de plantas con genes de arqueas para mejorar su tolerancia a condiciones extremas y el aprovechamiento de sus sistemas genéticos. Además, el sistema CRISPR, cabe recordar que originalmente resultó una herramienta de defensa arqueal contra los virus y se ha adaptado como una poderosa herramienta para la ingeniería genética. Recientemente, la inteligencia artificial ha avanzado y ha planteado que se puede aplicar las características de las arqueas para obtener hasta 12.000 antibióticos, diferentes a los ya conocidos, que podrían vencer la resistencia bacteriana. Inclusive, el estudio publicado en Nature Microbiology identifica 12.623 moléculas prometedoras para este fin, a la que les han puesto el nombre de arqueacinas. Y entre los estromófilos pluricelulares están los peces de hielo antárticos, las plantas extremófilas, esas plantas como las del género Salicornia, que pueden vivir en suelos salinos y desérticos, adaptándose a la alta concentración de sal y a la falta extrema de agua. También hay hongos extremófilos. Y recientemente han encontrado a los escotófilos, que nunca han visto la luz y por ese motivo han perdido los ojos, tienen tan solo antenas. En Rusia se llegó a abrir una cueva, la llamada cueva de Dobruja, en donde hallaron 46 especies que habían evolucionado al margen de la superficie. 30 nunca se habían visto y con sus antenas palpaban el suelo y así avanzaban. Insectos prácticamente transparentes. Se les podía ver sus órganos, modificados durante millones de años, adaptados al medio que les rodeaba. Otro extremófilo pluricelular es el pingüino emperador. Este pingüino emperador es conocido principalmente por el singular ciclo reproductivo de los adultos, que repiten cada año un larguísimo viaje para aparearse y para alimentar a sus crías. Es la única especie de pingüino que se reproduce durante el crudo invierno de la Antártida, realizando caminatas de entre 50 y 120 kilómetros sobre el hielo, hasta las colonias de crianza, que pueden incluir miles de individuos. La hembra pone un único huevo, que es incubado inicialmente por el macho, mientras que ella ingresa al mar para alimentarse y posteriormente los padres se van turnando para alimentarse en el mar y cuidar al polluelo en la colonia. Su esperanza de vida suele ser de 20 años, aunque a algunos les aplican 50. Y el pingüino emperador ha sido ejemplo de las llamadas especies estandarte o totémicas, es decir, especies que se eligen para representar una causa ambiental. Pero también está considerado como una especie que tolera esos ambientes extremos. Y acá tenemos el llamado árbol de la vida, un Synadenium grandi,
que puede estar en tierra firme y también perdurar meses de meses estando tan solo en agua, es decir, oligótrofo, sobrevivir en condiciones con muy escasos nutrientes. Ahí ustedes pueden apreciar que en el medio del agua ha desarrollado raíces y puede estar así sin problemas, aunque no tenga un medio de tierra cimentado del cual pueda obtener sus elementos nutritivos. Lo que sí es indispensable para él, la luz solar. De eso sí no puede prescindir. Y aquí tenemos a la Anastática hierochuntica, que es la rosa de Jericó, o también llamada planta de la resurrección, que ya podemos apreciarla extendida en casi toda su magnitud. Inicialmente ustedes la vieron como un ovejito, parecía un ovejito de lana, una esfera, presta a rodar en el desierto para buscar nuevos ambientes que le ofrezcan mejores condiciones de vida. Pero no contaba con que le íbamos a proveer de agua, de líquido elemento, y ya decidió pues resucitar. Bien, esto era lo que les quería traer, esto era lo que les quería comunicar. Ahí también la tienen en fotografía, no es muy fotogénica como pueden apreciar, es mejor en vivo y en directo. Pero los desafíos siguen de pie, retando nuestra capacidad de asombro, motivándonos a ver aún más allá de lo ya evidente, pudiendo traspasar la vida, los límites de nuestro amado planeta. ¿Hasta dónde llegará la vida? Tal vez no tenga límites. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Antes de continuar con los notables, debemos de presentar a la doctora. Quiero presentar, ella se merece que la presentemos, por favor. La doctora Cecilia Paz Schaffer es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la especialidad de neurología y endocrinología. Doctora y magíster en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta además con una maestría en administración de servicios de salud por la Universidad Nacional Federico Bellarmino. Ha sido presidenta del cuerpo médico del Hospital San José, así como dirigente de la Federación Médica y del Consejo Nacional de Salud. Muchas veces a la doctora la encontramos aquí, pero también la encontramos en la calle, por ejemplo, en la avenida Bancay, de vez en cuando la encuentro